Ahora vamos a resolver el problema 1 de esta ayudantía sobre dieléctricos. El problema dice calcular la capacidad del condensador de la figura suponiendo que la placa intermedia posee una discontinuidad en el medio. Entonces, lo primero es que podemos considerar este problema como dos condensadores que separados por la división esa, uno va a ser C1 y otro C2 que están paralelos. Y esos dos condensadores cada uno va a tener otro condensador que van a estar conectados en serie. Entonces, por ejemplo, para C1 acá yo tengo C11 y C12 y para C2 yo voy a tener C21 y C22. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos, en el caso de C1 y en el caso de C11 y C12, estos van a ser, están formados por dos dieléctricos con constante K1 y K2. Y C2, otro dieléctrico que es constante K3 y el vacío. Entonces, vamos a calcular primero la capacidad para cada uno. Vamos a calcular la capacidad primero para C1. Entonces esto va a estar dado por 1 sobre C1 porque están en paralelo, en serie. Va a ser igual a 1 sobre C11 más 1 sobre C12. Y sabemos que la capacidad para un condensador plano paralelo va a estar dada por epsilon 0 por la superficie sobre D. Ya le vamos a poner S1 porque es la superficie de estos dos condensadores en serie para ese condensador C1, que es el final, pero que está formado por estos dos condensadores en serie. Entonces, y si tiene un dieléctrico, esto va a estar multiplicado por una constante K, que es el del dieléctrico. Ya, entonces esto va a ser igual a, bueno, para C1 tenemos que C1 1 es igual a K1 por epsilon 0 por la superficie 1 sobre D1. Acuérdense que hay dos distancias diferentes. No podemos asumir que son iguales. Y C12 es igual a K2 por epsilon 0 por S1, que es la superficie que está marcada ahí en la figura, por sobre D2. Entonces, 1 sobre C1 va a estar dado por reemplazo ahí. Ya. Y invirtiendo obtengo que C1 es igual a esto que estoy escribiendo acá. Ya. De forma similar, hacemos lo mismo para C2. Entonces ahí decimos que, bueno, podemos tomar cualquiera. Vamos a tomar que C21, que es el que está arriba, va a ser el que tiene el vacío. Entonces C21 es igual solo a epsilon 0 S2 sobre D1. No tengo dieléctrico. Y C22 tiene esa constante dieléctrica K3.
Entonces, haciendo el mismo procedimiento, obtengo que C2 es igual a esto que voy a escribir acá. Ya, tengo la capacidad entonces para cada uno de estos condensadores que están en paralelo. ¿Qué tenemos que hacer finalmente? Calcular la capacidad total. Y como están en paralelo, a diferencia de cuando nosotros sumamos resistencias que están en paralelo, que es el inverso, aquí sumamos en serie, que es una suma convencional. Entonces C es igual a C1 más C2. Y eso solamente reemplazamos lo que hemos calculado. Y ya está. Y ahora vamos a hacer el problema número 2. Dice, es sobre una carga dieléctrica. Acá lo que dice es que consideramos una carga esférica dieléctrica de radio interior A y radio exterior B y permitividad epsilon. Se coloca una carga puntual Q en su centro y calcula el campo eléctrico en todo el espacio y las densidades de carga de polarización. Acá yo les anoté dos densidades de carga polarización. Una es la volumétrica, que es esta que está acá, y la otra la superficial. Ya en este caso, como ven por la simetría del problema, vamos a ocupar esta. Esta es el vector normal y este es el vector polarización. Les anoté también otra fórmula que tiene que ver con el desplazamiento, el vector desplazamiento que vamos a usar ahora, donde está el campo eléctrico y el vector polarización. Entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a tomar una superficie gaussiana esférica de un radio arbitrario que va a ser mayor que 0 y va a tener una carga libre Q. Entonces, de la misma forma que hemos hecho para el campo eléctrico, una superficie cerrada, entonces tenemos acá esto y vamos a tomar el vector desplazamiento de esto ya. Y esto va a ser igual a Q. Entonces esta superficie va a ser la superficie acá marcada para una esfera que encierra la carga de radio R. Eso va a ser 4pi r cuadrado por el vector desplazamiento. Eso es igual a Q. Ya, entonces despejando, obtenemos que el vector desplazamiento va a estar dado por esta fórmula. Y esto se va a mover en dirección radial. Ahora vamos a calcular el campo eléctrico. Entonces, esto tenemos que ir separándolo de la misma forma como lo hacíamos antes en regiones. Primero vamos a ir para R menor que A. Entonces calculamos por Gauss también el campo eléctrico, que este va a estar dado por esta fórmula, ¿ya? O sea, esta fórmula acá calculada le vamos a llamar 2. ¿Eso por qué? Porque tenemos una cáscara esférica dieléctrica, entonces dentro de A, dentro
de A, o para el radio menor que A, eh, la constante no hay dieléctrico, no hay dieléctrico. Entonces, como en el problema anterior de los condensadores estos planos, por lo tanto tenemos epsilon 0 y no otra constante. ¿Qué va a pasar en el caso? Esto no lo estoy calculando de nuevo porque ya sabemos calcular Gauss, es lo mismo, y lo mismo que hicimos para el desplazamiento. Para el vector de desplazamiento solamente con el campo eléctrico, y el vector de desplazamiento, que es igual a la carga, no tiene ningún epsilon. Entonces, para la región entre A y B, que es donde está mi dieléctrico, el campo va a ser similar, solo que ahora mi constante es epsilon en lugar de epsilon 0. ¿Ya? Y esto va a ser 3 si hay dieléctrico. Con permitividad epsilon. Por eso esa constante. Bueno, y para R mayor que B, yo voy a tener un campo que va a ser igual que el campo anterior. Solo que tengo que fijarme siempre de los límites que estoy tomando. Que es igual que el primero porque no tengo ningún dieléctrico. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a calcular el valor de nuestra densidad superficial. Ya. Entonces, sabemos que acá, bueno, acá hay dos cosas que nosotros podemos hacer. Tenemos este vector P, que es, fijémonos acá en esta ecuación de acá, le vamos a llamar la ecuación asterisco. Según asterisco, D es igual a epsilon 0 por E, que es el campo, más este vector polarización. Pero también sé que D es igual a que a epsilon por E. Entonces, yo puedo reemplazar esto acá y tengo que D es igual a E epsilon por E, que es igual a epsilon 0 por E, más el vector polarización. Entonces, P, si yo muevo esto para el otro lado, voy a tener que epsilon menos epsilon 0 por el campo eléctrico es igual a P. Entonces, esto es lo que voy a usar. Por lo tanto, voy a tener dos densidades superficiales de polarización. Una que es la interior y otra que es la exterior. Lo mismo que hacíamos en el caso anterior en otras densidades superficiales que calculamos para el campo eléctrico. Entonces esto va a estar dado por epsilon 0. Bueno, acá voy a tener un vector normal que se va a hacer una parte. Voy a tener, por ejemplo, si me voy a la figura, voy a tener un vector normal que va a ir hacia allá, que es n, voy a llamarle igual menos r, y otro que va a ir hacia acá, que va a ser n igual r positivo. Ya, bueno, si no se ve bien, lo marco con verde para n igual r positivo, y este n igual menos r negativo, que lo ven acá. Ya. Ups. Bueno, lo escribimos de nuevo para que se vea mejor. Menos R negativo. Ya, entonces esto va a estar dado, el interior, por un vector n que va a ser negativo en dirección radial por el campo eléctrico.
el campo eléctrico va en dirección radial, por eso lo consideramos de esa forma. Y esto va a ser epsilon, bueno, por el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque tengo que, según la fórmula que tenemos acá arriba, esto es por el vector polarización y el vector polarización vale esto que tengo acá arriba. Entonces, esto es epsilon 0 por el campo eléctrico. ¿Y qué campo eléctrico vamos a considerar? El número 2, considerando la región A. Esto recuerden que es para el dieléctrico. Entonces, reemplazando acá, reemplazando también el campo eléctrico, el radio, que va a ser A, tenemos que esto va a ser igual a menos Q sobre 4pi epsilon A cuadrado por epsilon menos epsilon 0. Y la región exterior va a ser igual a R positivo por epsilon menos epsilon 0 por el campo en la región 2, pero para B, porque esa es mi... Bueno, yo lo puse aquí, debería haber puesto esto que iba más acá arriba como era para que se notara, pero básicamente lo que yo hacía es que tengo acá el dieléctrico, entonces tengo el vector normal aquí que va en esta dirección, n igual menos r, y el vector normal que va acá en la dirección r, pero positivo, ya hacia el otro lado. Entonces acá tengo la parte b y eso va a ser igual a q positivo por el vector normal, 4pi epsilon por b cuadrado por epsilon menos epsilon 0. ¿Ya? Y bueno, eso es. Ahora sí, eso es el problema básicamente, que es lo que me está pidiendo. Ya. Vamos ahora con el problema 3. Esta es una esfera rodeada por un cascarón dieléctrico. Dice: una esfera conductora de radio A tiene una carga Q. La esfera es rodeada por una carga no conductora, por una cáscara no conductora concéntrica de radio B mayor que A y radio externo C, y de constante dieléctrica relativa K. Dice: el sistema se encuentra aislado de otros cuerpos. A, encuentra el campo eléctrico en todo el espacio. B, cuál es el potencial eléctrico de la esfera conductora relativo al potencial en el infinito. Y C, cuál es la energía necesaria para mover una carga Q desde el infinito hasta la superficie exterior del dieléctrico. Vamos a calcular entonces la parte A, que es el campo eléctrico. Para encontrar entonces el campo eléctrico, nosotros podemos usar la ley de Gauss y usamos una superficie gaussiana también, considerando el vector desplazamiento, ¿ya? Ya, entonces para R igual a, menor que a, ¿cuánto va a valer el campo eléctrico? El campo eléctrico es 0. ¿Por qué? Porque es conductor. Ahora para R entre A y B. Ya. Entonces, lo mismo que siempre, escogemos una superficie acá. R. Entonces, bueno, eso va a estar dado por la ecuación 1. Y con eso tenemos que la superficie es 4pi r cuadrado por este vector desplazamiento. Igual a Q. Y eso me da que ddr es igual a Q sobre 4pi r cuadrado.
Ya. Entonces sabemos que D es igual a epsilon 0E. Entonces E es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado en dirección radial. Esto también, bueno, aquí me olvidé de poner la dirección radial del vector de desplazamiento, pero esto también lo podemos hacer por ley de Gauss sin tomar en cuenta el vector de desplazamiento, pero lo hacemos porque después lo podemos necesitar a futuro ya que estamos hablando de dieléctricos y de vector de desplazamiento y eso. Y ahora vamos a hacerlo para la región entre B y C, que es similar al anterior, pero acuérdense que en este caso sí que tenemos un dieléctrico. Entonces aquí D va a ser igual a epsilon por E. Ya. Y este epsilon, que es la permitividad, es igual a kappa por epsilon 0. Ya. Entonces acá tenemos que el campo va a ser igual a R, igual a Q sobre 4pi, perdón, el campo en R, en todo R, para R entre B y C, va a ser igual a Q sobre 4pi por K epsilon 0 por R cuadrado en dirección radial. Ya, similar que anterior. Finalmente, para R mayor que C, nosotros tenemos que el campo es el mismo que el caso entre A y B, solo que tenemos que tener en cuenta las dimensiones que estamos, o sea, lo que estamos considerando que de dónde va a ir nuestro radio, porque después para el potencial sí van a ser diferentes. Siempre yo tengo que escribirlo por secciones, el campo eléctrico. Entonces tenemos la parte 1, la parte A lista. Ahora vamos a la parte B, que es el potencial. La parte B es el potencial eléctrico de la esfera conductora relativa al potencial en el infinito. Entonces sabemos que el potencial va a ser igual a R de R infinito de el campo. Entonces, como antes, lo que hacemos es separar por tramos, ¿ya? Este es el potencial de la esfera conductora, recordemos. Entonces va a estar dado por diferentes tramos. Vamos a ir de A a B por dr más de B a C más de C a infinito. Ya, entonces acá reemplazamos cada uno de los campos. El campo, vamos a ponerle nombres acá para que no nos perdamos. Entonces, primero en A y B. Llamamos campo 1, este campo 2 y este campo 3. Entonces tenemos acá que esto va a ser, vamos a reemplazar. Y esto es, bueno, negativo. No me equivoqué ahí.
Ya, entonces integrando, yo obtengo un menos que lo voy a tomar global, para no tener que escribirlo en cada momento. Esto va a ser entre A y B. Entre B y C. Entre C e infinito. Entonces acá, reemplazando, yo voy a tener 4 pi epsilon 0. Para el primer caso, bueno, si entra ese negativo, voy a obtener es 1 sobre b menos 1 sobre a, pero con ese negativo cambia. Lo mismo en este caso, 1 sobre b menos 1 sobre c. Y algo dividido infinito es 0. Más q sobre 4 pi epsilon 0 c. ¿Ya? Entonces finalmente obtengo, reemplazando, bueno, puedo acá hacer un ajuste, el potencial para la esfera conductora va a ser igual a... Les voy a dejar la expresión final, que pueden llegar ustedes a esto, que es, esto va a ser relativo al infinito, ¿ya? Um, bueno, esta expresión que está acá se las dejo escrita para que si que la calculan, y ya, y es lo que tienen que llegar. Ya, y la parte C, pero bueno, si dejan lo otro, de todas formas igual está bien. La parte C me preguntan sobre la energía necesaria para mover una carga Q desde el infinito hasta la superficie exterior del dieléctrico. Yo no sé todavía si han visto energía, pero creo que sí. Pero para mover, sí, esto ya lo hemos visto, lo vimos en trabajo. Para la energía necesaria para mover una carga Q desde el infinito hasta R, en este caso igual C. Bueno, de infinito a R igual C va a estar dada por esta energía que es Q por el potencial en C en este caso. Entonces, donde el potencial en C acá va a estar dada por la integral de C a infinito de R del campo eléctrico en 3, y esto ya lo habíamos calculado, es Q sobre 4 pi epsilon 0 C. Entonces finalmente la energía va a ser igual a Q, ya una carga Q, la carga Q, esta es la carga que muevo, no la carga que está en mi potencial, debido al campo eléctrico, es la carga que muevo, no la carga encerrada, es igual a Q por Q sobre 4 pi epsilon 0 C. Ya vamos a hacer acá el último problema, que habla sobre una esfera conductora de radio interior A y radio exterior C, que es la región que está pintada en amarillo. Ya, yo pinté una región de amarillo más claro y amarillo más oscuro para que se entienda que tienen constantes dieléctricas diferentes, pero esa es la esfera conductora. El espacio entre las dos superficies es llenado con, o sea, a lo que voy es la esfera conductora con la diferencia de radios en que en radio interior es A y en radio exterior es C.
Ya el espacio entre las dos superficies es llenado con dos dieléctricos, uno, como les decía, con constante eléctrica K1 y el otro con constante eléctrica K2. Y me preguntan determinar la capacitancia del sistema. Este ejercicio ya lo hemos hecho antes, es sencillo. Y lo primero que tengo que hacer, lo hicimos en el primer problema, que tenía condensadores pero planos. Y esto solamente es que no son planos y tengo que determinar si son en serie o en paralelo. Cuando yo tengo en un circuito en paralelo, yo voy a tener que la diferencia potencial, o sea, el potencial va a ser el mismo para cada capacitor. En cambio aquí no, el potencial es la suma de la diferencia potencial de cada uno. Entonces sabemos que están conectados en serie. Ya vamos a tener ahí uno que va a ser C1 y C2. Así que como se los etiqueté ahí acá en la figura. Entonces vamos a tener que primero sabemos que la capacitancia equivalente para un capacitor esférico de radio interior R1 y radio exterior R2, o sea, poniéndole sin ponerle nombre acá. Vamos a poner esto en general. C, y que está lleno por un constante, un dieléctrico de constante dieléctrica K, es 4pi epsilon 0K R1 R2 sobre R2 menos R1. Ya, esto en general. Ya, entonces bueno, esto le vamos a llamar 1. Ya, entonces la capacitancia equivalente del sistema aquí va a estar de nuevo en serie. Es 1 sobre C igual 1 sobre C1 más 1 sobre C2. C1 va a ser igual a 4pi epsilon 0 K1, ya, por B por A sobre B menos A. Y C2 va a ser igual a lo mismo, 4pi epsilon 0 K2 en este caso, por C por B sobre C menos B. Ya, entonces, esto es de ecuación 1. Entonces aquí tenemos que 1 sobre C va a ser igual, reemplazamos C1 y C2. Ya, y resolviendo, obtenemos esto. Ya, entonces después invertimos, ya que esto es 1 sobre C y lo que queremos es la capacitancia total. Y esto nos queda, bueno, lo inverso de esto. Ya, que es lo que tenemos acá. Y esta es la capacidad total del sistema. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Qué pasa si esto es aparte como un bonus? ¿Qué pasa si K1
y K2 tienden a 1. D2, notamos que si esto tiende a 1, esto es igual a 4pi epsilon 0 ABC sobre CB menos CA más AC menos AB. Ya, y simplificamos esto y esto. Y esto me queda A. Y podemos después hacer el cálculo, que lo pueden hacer de tarea para hacer lo mismo, y se van a dar cuenta que pueden comparar que esto es la capacitancia para un condensador esférico en el vacío. O sea, sin ninguna constante dieléctrica en este caso, o sea, que vale, está en el vacío. Ya pueden hacer ese ejercicio y tienen que llegar a esta respuesta.